En HE Radio 88.3, provincia de Petorca. Bueno, lo prometido, lo prometido, estamos ya con el diputado Andrés Lonto. Le habíamos hecho harta propaganda al diputado en la mañana, que iba a estar con nosotros a esta hora, a las 3 de la tarde. Bueno, son pasaditos, ya son las 3:21. Diputado, qué bueno tenerlo nuevamente en la radio, gusto de saludarlo. Hola, Hernán, no, el gusto es mío, primera vez que nos conectamos por Zoom, así que qué bueno estar mirándote y que no solamente me escuches. Así es, bueno, conversamos. Así veo la cara que pones cuando te digo las cosas. Eso sí. Si me dices la verdad o no. Oye, te tengo un interrogatorio. Ay, pues. Han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua debajo del puente, dicen por ahí, en estos últimos días. Sí, han pasado muchas cosas. Ya, lo primero, tu familia, ¿cómo está? Súper bien, Bueno. bien. Mi mamá la tenemos con poco movimiento. Mi hermano, bueno, también. Mi hermano nunca ha tenido mucho, así que no es tan difícil seguir en casa. Ya, está bien. Y no, todo bien, obviamente con los resguardos. La preocupación mayor es por mi mamá. Pero sí, ahí la hemos tenido un poquito contenida, porque mi mamá es bien energética, entonces... ya. No, pero todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Tu familia también? Sí, todo bien, obviamente no puedo mucho abrazar a mi hija, a mis nietos. A mi hijo lo tengo acá, pero mis nietos los tengo a ir caminando, pero tenemos que cuidarnos entre todos y hay que ser muy responsables. Yo llamo todos los días, esto es un programa que hacemos en la mañana hasta las 13 horas, lo hacemos con el 99% de los temas del COVID. Y comenzando por eso, diputado, me imagino, estás tan dolido como todos nosotros, esta cantidad de muertos, la cantidad de infectados. Si bien es cierto, la autoridad, podemos de repente uno tener la crítica, que es válida, pero se están haciendo muchos esfuerzos de parte del gobierno, de parte del Parlamento, para tratar de luchar contra esta pandemia, pero también falta mucha voluntad de la ciudadanía, de los ciudadanos en sí, de poder cuidarse. ¿Cuál es tu análisis de eso? Sí, bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que las decisiones las tienen que tomar los organismos técnicos, políticos, especializados, que hay mucho comentarista, pero que en definitiva esta es una pandemia y que nos tomó al mundo por sorpresa. Yo creo que nadie tenía la receta y nadie la tiene para poder combatirla 100% de buena forma lo que viene. Y en ese sentido, obviamente, que uno se puede equivocar. Es razonable, pero yo creo que el país ha hecho todos los esfuerzos para poder tener la menor cantidad de contagios posible y tomar las medidas que han sido recomendadas tanto por la Mesa Social, por la OMS, obviamente cada país con las medidas de acuerdo a la realidad y la cultura de cada país. Claro. Pero en definitiva yo creo que el país tuvo una anticipación importante respecto a otros países, sin perjuicio que obviamente hemos tenido una cantidad de contagios relevante comparado con Latinoamérica, pero también porque hemos hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo exhaustivo respecto a la cantidad de testeo, respecto a la cantidad de información que se ha entregado, que yo no sé si es la misma que entregan los distintos países vecinos, pero claro, como dices tú, sobre todo la región metropolitana, que es una región, una urbe donde está tan concentrada la gente, donde es tan difícil hacer cuarentena, sobre todo para los sectores más vulnerables, que trabajan del día a día, donde también en los sectores que se puede hacer cuarentena, también ha habido poco respeto de la misma, se ha dimensionado, no con la gravedad que debería dimensionarse por un tema también cultural, de la gravedad de esta pandemia, no se le ha tomado el peso, y la verdad es que cuando creíamos que estábamos llegando a un pic, nos encontramos con que hubo una suerte de relajo de las personas, de la gente, que en definitiva empezó a tomársela más a la ligera esto, y eso repercutió en una alza importante de casos, en una curva cada vez más ascendente, y que lamentablemente las cuarentenas obligatorias, mientras más se extiendan, más perjudicial van a ser para las familias, porque más tiempo sin poder salir a trabajar o sin más tiempo para poder ganarse el pan de cada día, van a poder, los limita aún más. Entonces,
obviamente que si no respetamos, si no partimos por casa una autorresponsabilidad, la verdad es que es muy difícil que podamos aplanar la curva, que podamos estabilizar los casos. Por eso el llamado es primero a la responsabilidad, a dimensionar la envergadura de lo que estamos viviendo y que en definitiva vamos a llegar a un momento en que si no respetamos las medidas que dicta la autoridad, lamentablemente vamos a llegar a un colapso de la red de salud. Sí, sí, y eso va a implicar que la cantidad de muertes va a subir, porque no vamos a tener cómo atender a la gente. Entonces, por muchos testeos que se hagan, por mucha seguimiento que se hagan de los casos, la verdad es que si no se respetan las medidas, no hay sistema público ni privado que aguante. Exactamente. Y es por eso que no queremos llegar a situaciones como las que está viviendo Europa o vivió Europa, como España e Italia, a pesar de que son países desarrollados, mucho más que Chile, y con índices de pobreza mucho menores, pero colapsaron. Entonces, sí, la verdad es que yo no quiero que pase algo así en Chile, porque acá en Chile sería brutal, sería una tragedia. Sí. Entonces, creo que las regiones han tenido mucho mayor, por lo menos la región, acá en la región del Valparaíso, a pesar del alza importante de casos, creo que ha habido una mayor conciencia, sin perjuicio que territorialmente somos muy distintos a la región metropolitana. Claro. Diputado, usted lo ha dicho, o sea, España y Italia tienen los mejores sistemas de salud del mundo. Ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Poco rato atrás, nosotros tenemos aquí un programa de historias de pandemia. Hoy día estábamos en 3 lugares de Estados Unidos. Estábamos con Nueva York, con California y con Miami. Estuvimos 1 hora de programa ahí con historias de pandemia, sobre todo hablando con Nueva York, con el tema que es la zona cero del COVID. Y la verdad es que esto, como usted dice, nos pilló desprevenido a la humanidad, y esto nos dice a la humanidad que somos somos muy frágiles. Esto nos ha enseñado y nos va a enseñar a ser más humildes y a entender de que somos muy frágiles y que tenemos que cuidarnos de estas cosas que ahora los bichos viajan en avión. Diputado, y el tema económico, ¿qué le ha parecido a usted las medidas económicas? Y además también hay que reconocer también el apoyo de los empresariados con una cantidad enorme de ventilador y en fin, otra forma también que han estado ayudando a los empresarios, porque aquí entre todos tenemos que salir adelante. ¿Qué le ha parecido las medidas del gobierno? ¿Insuficiente, suficiente? ¿Cuál es su análisis de eso? A ver, yo creo que han sido medidas que van a ser progresivas en el tiempo, es decir, van a ser parceladas en las ayudas. Obviamente que nunca van a ser suficientes para la cantidad de problemas que está viviendo el país. Hay un nivel de endeudamiento importante que va a seguir al alza, principalmente porque las ayudas van a tener que seguir llegando. Pero yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay que gastarse todo hoy día, claro, porque si nos gastamos todo hoy día, mañana no vamos a tener nada. Es verdad, Chile tiene una capacidad de endeudamiento mayor quizás que otros países, porque hemos sido un país mucho más responsable fiscalmente. Exacto, que otros países por la famosa regla fiscal, pero claro, si nos habríamos gastado todo, por ejemplo, cuando la oposición pedía todo el 18 de octubre, la verdad es que hoy día tendríamos muy poco. Obviamente que los bonos, la ley de protección del empleo, que son medidas que son decrecientes, es decir, que van a ir disminuyendo en la cantidad de ingresos, tienen que venir el día de mañana cargadas de una ayuda mucho mayor, pero los recursos no son ilimitados en ningún país del mundo. Y es por eso que hay que ser cuidadoso, porque esta pandemia se alargó más de lo que tenía presupuestado incluso Chile. Recordemos que hace algunos meses pensábamos que íbamos a salir en abril o terminando abril, pero la verdad es que se ha extendido. Entonces, si nosotros no hubiéramos gastado todo pensando que esto duraba mucho menos, ahora estaríamos con los brazos cruzados preguntándonos qué hacemos. Entonces hay que ser sumamente responsable con aquello. Han habido importantes medidas, el bono COVID, los créditos FOGAPE, el ingreso de emergencia familiar. Sí. Han habido importantes ayudas que van a seguir llegando, porque son insuficientes en relación a las necesidades que son cada vez más de las familias. Exacto. Entonces, obviamente que acá, como decías tú, el mundo privado ha ayudado su resto también. Es importante también que la banca, por ejemplo, que la banca ponga mucho más de su parte de lo que ha puesto hasta ahora con respecto a la tramitación de los créditos FOGAPE, con respecto a la postergación de los créditos, a las tasas de interés. No podemos estar legislando cada vez que necesitamos algo. Va a ser Diputado, disculpe que le interrumpa ahí. Va a ser importante el cambio de gabinete hoy día, donde manda
al exministro Sichel a ser presidente del Banco Estado, donde me imagino el ministro Sichel lleva en su carpeta de trabajo hacia el Banco Estado muy clara la película, donde hay que focalizar los recursos. Sí, yo creo que una mirada estratégica, uno a primera vista diría, ¿por qué saca un ministro Sichel si está tan bien evaluado y lo ha hecho tan bien? Sí. Eso es lo primero que uno se pregunta, pero si uno mira un poquito más allá, la verdad es que hay una mirada estratégica bien importante de poner a una persona con un sentido social relevante, que encabezó de buena forma el Ministerio de Desarrollo Social con otra mirada, una mirada mucho más cercana, mucho más social, ponerlo en el Banco Estado, donde generalmente se ponen a economistas connotados, un poco alejados de la política contingente y de la política de terreno, o la política más cercana al mundo social. La verdad es que yo lo miro con buenos ojos, creo que es un cambio relevante quizás de la estrategia o de la forma de abordar las políticas públicas que va a tener el Banco Estado, hoy día un actor principal para alivianar el bolsillo de muchas familias chilenas, por lo tanto, dándole una segunda vuelta, claro, pierde relevancia en relación a un Ministerio de Desarrollo Social y la visibilidad, pero creo que también ganamos un gran actor en la sensibilidad que uno tiene que tener a la hora de implementar políticas públicas económicas, y en este sentido, la cartera, la billetera, va a tener una mirada distinta, Sí, y con otro enfoque. Yo creo que es un cambio desde el punto, no sé cuántos, el Banco Estado, todos los nombres anteriores, pero creo que pasar de un Ministerio de Desarrollo Social con una mirada exacto. tan cercana a la gente y tan sensible para la ciudadanía al Banco Estado, no sé si no tiene precedentes, pero a mí me parece que es una muy buena señal para el país. Sí, porque como le decía yo, lleva en la carpeta seguramente a llegar con una información muy, muy clara y muy precisa de dónde focalizar los recursos, sobre todo el tema del FOGAPE, que ha tenido algunas críticas, obviamente, que son válidas, pero también el presidente ha estado atento ahí y recurrieron junto al ministro de Hacienda en también entregar, por otro lado, a las empresas no bancarias también una posibilidad que las pymes puedan resolver sus problemas, porque como tú sabes y conoces este medio de comunicación, nosotros somos una pequeña, muy pequeña pyme. Si no nos dan oxígeno, nosotros tenemos que apagar los micrófonos, y eso es complicado porque nosotros estamos prestando un servicio a la sociedad muy importante, que es comunicar, que es nosotros, por ejemplo, todos los días nos llega el audio y la imagen desde La Moneda, y la pasamos en directo acá en la radio. Hemos estado con el senador Felipe Pecas, con la diputada Rincón, y con el senador ayer, con el senador Francisco Chaguán, en fin, con otros colegas suyos, diputados. ¿Por qué? Porque necesitamos, y más de 7 médicos son amigos de la radio que han entregado mucha información, por lo tanto nosotros como radio necesitamos también no apagar los micrófonos, y la única manera es como hablábamos con el Ceremi de Desarrollo Social o el Ceremi de Economía las semanas pasadas, es que hoy día Chile está endeudado en un 32% del PIB. Y países desarrollados como Estados Unidos, muchos países de Europa, están endeudados más del 100% de su PIB. Entonces nosotros tenemos un rango de un 30 hasta un 40% más que podemos endeudarlo. Entonces, así como yo me tengo que endeudar para poder mantener los micrófonos o cualquier pyme, cualquier negocio, el país lamentablemente se va a tener que endeudar. Pero en lo que yo te reconozco que tienes la razón, que no podemos gastar la plata todo hoy día, porque es lo mismo que una casa. Si yo me gasto todo el sueldo los primeros días del mes, el resto del mes no tengo que comer. Pues, o sea, está claro eso. Pero también, diputado, yo creo que después de esto ustedes van a trabajar muy fuerte, y creo que va a ser así, para hacer que el Estado sea más ágil, más rápido, que sea menos burocrático, porque en esta estallido social más la pandemia, o sea, lo hemos dado cuenta, que cuando se aprueban recursos desde la presidencia, llegan al Parlamento y tienen un recorrido muy largo para que al final le llegue a la gente. Sin ir más lejos, las cajas de mercadería que se empezaron a entregar hace 2 semanas, en Santiago recién están llegando acá a la zona. Sí, pero eso no pasó por el Congreso, eso tiene que ver con una coordinación del Estado Sí, con los municipios, sí, con el interior, y aquello. O sea, sí. no es fácil la distribución, yo creo que una distribución de cantidad de cajas de mercadería histórica Sí, en el por país, supuesto. no sé si son 2,5 millones. Lo pongo como ejemplo nomás, Sí, no. sí, es claro. Lo que pasa es que yo creo que ahí que el problema fue que se anunció la medida y en el fondo No se tenían las cajas listas. no estaba desarrollado todavía el esquema. Claro. Entonces, claro, claro, el anuncio con respecto a la implementación y a las necesidades que estaba viviendo la gente
considerando aquello, obviamente que puso más ansiosa a la gente pensando que esto era de un día para otro. Yo creo que ahí obviamente hubo un tema comunicacional. Pero sí, bueno, hay cosas que se demoran mucho. Mira, el ingreso familiar de emergencia lo tuvimos en el Congreso, bueno, siendo que yo creo que históricamente, del año 90 a la fecha, este ha sido el periodo que se han aprobado de forma más rápida muchas leyes. Sí, Ahí estamos teniendo una rapidez legislativa importante, producto de principalmente de lo que estamos viendo en el país. Pero, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia se demoró un poquito más de la cuenta, principalmente por una resistencia de la oposición que quería ponerle más recursos, con sí, justamente, obviamente que dentro del rol que tienen ellos, pero muchas veces se trata de tirar el tejo pasado, principalmente por un tema comunicacional, sabiendo que hay una estrategia también detrás para que alcance para todo y eh, poder distribuirlo de la manera más eficiente. exacto. Ahora, a mí me alegra mucho que haya ahora un acuerdo, que ya no sé el nombre que tiene, acuerdo de emergencia, acuerdo social, pero lo importante es que va a haber un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para que por lo menos los recursos que va a destinar el Estado y que van a pasar necesariamente por el Congreso, hay un acuerdo transversal Exacto. para poder aprobarlo sin este famoso tira y afloja, que llega con cifra 10 y después llega al Congreso y unos piden 15, otros 20, otros 30 y en PEI no hay engaño. Entonces, si se acuerda previamente Exacto. esto entre las fuerzas políticas, la verdad es que vamos a poder transitar por un carril mucho más expedito del que hemos estado hasta ahora. Sí, muy importante eso y lo hemos dicho nosotros diputados varias veces aquí, lo hemos conversado también con los invitados. Es que yo he dicho lo siguiente, que ojalá que cuando lleguen a la moneda, cada parlamentario, cada persona que sea invitada a esta mesa de diálogo que está llamando el presidente, que dejen de afuera su escudo del Colo-Colo, de su partido político, de su religión, dejen todo afuera y entren a trabajar realmente todos unidos. Podemos tener diferencias, pueden tener muchas diferencias entre todos ustedes, pero ustedes hoy día, ustedes, los políticos, la política, el gobierno de turno, los que pueden resolver los problemas del país tienen que dejar de lado todas esas cosas que los desunen y más bien enfocarse en las cosas que los unen, que es el bienestar del país, porque se nos viene muy duro, diputado, en esta materia, sobre todo el tema económico. ¿Para qué vamos a hablar de la cantidad, obviamente, de fallecidos y de todo eso? La gente lo sabe de sobra. Pero ahí hay importantes cosas que usted ha estado ahí en el Congreso y dijo algo muy importante. Hemos hecho muchas leyes. Entonces, antes del 18 de octubre había una rentabilidad, estaba muy lento, me parece, y el estallido, mal el COVID, lo ha hecho entender que sí se puede hacer más cosas, que se puede agilizar y aprobar más leyes, porque así lo han demostrado, han trabajado muy duro, yo sé que están muy cansados, pero se puede, diputado. ¿Ah? Oiga, diputado, ¿y qué le pareció a usted esto de las autoridades, que ya muchos de los más de 50 diputados y una cantidad enorme de alcaldes no van a poder ir a la reelección? ¿Qué le pareció eso? Sí, bueno, nosotros ayer aprobamos el proyecto del límite a la reelección, contabilizando todos los periodos que han ejercido las autoridades hasta la fecha, lo que es importante porque hubo ahí el Senado entre como que se confundió, Sí. como que no supo bien. La verdad es que fue bien favorable, por lo menos para los que queríamos que esto se contabilizaran todos los periodos anteriores, porque al final fue como de chincó la jote y al final terminó obviamente con la mirada de los especialistas, la claridad suficiente que tuvimos para ver que la norma efectivamente contemplaba los periodos anteriores, es decir, hoy día, y para dejarlo muy claro a la gente, aprobamos una norma que va a permitir que todos aquellos diputados que hayan cumplido 2 reelecciones, es decir, 3 periodos, no puedan volver a ser reelegidos, contabilizando los periodos anteriores. Ya, En el caso de los senadores, con una reelección, 2 periodos, y en el caso de los alcaldes también con 2 reelecciones, 3 periodos, concejales, 2 reelecciones, 3 periodos también, y lo mismo los consejeros regionales. ¿Por qué es tan relevante? Porque yo creo que la renovación en la política, la oxigenación, el darle espacio a nuevos rostros, a personas comunes y corrientes, que en definitiva muchas veces, porque muchas personas se eternizan en los cargos, no están imposibilitados de poder acceder a ellos. Todo el manejo que hay detrás de un municipio, por ejemplo, se manejan recursos, tienen distintos departamentos, los parlamentarios tienen difusión, como la que yo estoy teniendo contigo ahora, sí,
tenemos un equipo, es decir, es muy difícil, sobre todo con lo grande que son los distritos ahora, es muy difícil sacar a parlamentarios o autoridades en ejercicio. Y eso obviamente que dificulta mucho poder renovar los rostros. Entonces a mí cuando me dicen, no, es que la libertad de elegir y ser elegido, sí, pero ¿qué libertad de elegir y ser elegido tiene una persona común y corriente contra un parlamentario que lleva 20, 30 años? Sí. O sea, es muy complejo. Entonces, yo creo que es importante porque además, a mí el tema de la profesionalización en los cargos, que en definitiva produce un adormecimiento muchas veces, no quiero generalizar, no de todos, pero muchas veces permite un adormecimiento y al final los intereses personales para poder ser reelecto, porque uno al final esto lo convierte en un medio de vida, prevalecen por sobre otras cosas que son parte de la esencia del servidor público y de este trabajo que tiene que estar enfocado en el bien común. Entonces, Sí. a mí me parece muy positiva la norma. Hay un aspecto que tiene que ver con los alcaldes y los concejales que yo creo que va a ser sujeto de revisión, principalmente porque el proceso electoral ya se inició, los alcaldes no pudieron renunciar los que podían renunciar y se encontraron con esta norma, está los que quisieron ser independientes ir, entonces hay temas que están pendientes con los alcaldes y concejales que se va a revisar, principalmente por aquello, a ver si se les da un periodo más, porque el proceso ya se inició. Es una discusión que está pendiente, que no se quiso dar ayer, principalmente para que el proyecto no volviera al Senado, pero yo quiero destacar la noticia de que el límite de la reelección se les va a aplicar a todos, a pesar de que pueda haber una discusión abierta con los alcaldes y los concejales, que se va a zanjar, yo creo, las próximas semanas, pero esto ya va a quedar como norma permanente. Sí. Y es muy importante porque se van a contabilizar los periodos anteriores y eso obviamente que quiere decir que la norma viene sin letras chicas, cosa que estábamos peleando nosotros también para que fuera una realidad. Así que, pues, diputado, o sea, un concejal va a poder estar tres periodos, solamente 3 periodos, nada más. Sucesivos. ¿Qué quiere decir sucesivo? ¿Qué quiere decir sucesivo? Que si yo estoy 3 periodos sucesivos, puedo estar en un cargo, puedo irme al área privada o postular a otro cargo y después 4 años más volver a ser diputado. Ya. Esto hablamos de sucesivo, que queremos dar espacio también para que haya renovación en la política, para no eternizarse los cargos, pero uno después no es una condena esto. Si el fondo, puede postular a otros cargos o dejar de estar 4 años, pero después volver otra vez, por ejemplo, en el caso de Claro, puedes volver a postular, pero en definitiva ya no va a tener esa ventaja que muchas veces tiene el incumbente que lleva muchos periodos, que también muchas veces... O el que está en el cargo. El que está en el cargo, claro, que el que está en el cargo está haciendo campaña. Acuérdate que si vuelves tienes que pelearle al incumbente, o sea, ya vaya a estar del otro lado. Exacto. O sea, no vaya a estar de este lado de la moneda. Entonces, eso a mí me parece muy positivo. Bueno, ahí le aclaramos la duda que tenía alguien que nos preguntó aquí por el WhatsApp, diputado. Son sucesivos. Por ejemplo, los alcaldes que tengan 3 periodos sucesivos no pueden cambiarse de comuna. Ya. Porque es al ejercicio del cargo. Al ejercicio del cargo. ¿Entiendes? Yo que soy diputado por el primer periodo, si yo completo 3, no puedo seguir siendo diputado porque fueron 3 periodos sucesivos. Tendría que o ser candidato a senador o alcalde o irme directamente y después volver el día de mañana. Pero lo que nosotros queremos es que haya constantemente oxigenación, renovación de liderazgo, de políticos, etcétera, gente que también se atreva a poder ir a elecciones, porque muchas veces la gente no se atreve porque dicen, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Con el aparataje que puede tener alguien que lleva tantos periodos, es muy difícil. Entonces, la verdad es que queremos igualar la cancha en ese sentido y bueno, diputado, creo que avanzamos en el camino correcto. Diputado, me quedan 2 cosas muy importantes. El CAE, que ha sido una polémica, pero usted está a favor de esa medida. ¿Cuál es la medida que usted está planteando en el Parlamento por la situación de los endeudados con el CAE? Sí, es difícil no estar de acuerdo con el endeudamiento, no estar de acuerdo con el poder solucionar el endeudamiento que viven cientos y miles de familias que viven endeudados toda la vida producto de haber
ido a la universidad, haber estudiado, es decir, haber querido desarrollarse, profesionalizarse, muchos salir de la vulnerabilidad, y en definitiva cargan esta mochila que es como, pucha, es como un karma, ¿me entiendes? O sea, como, pucha, estudié, pero a la vez tengo esta mochila que está cada vez más pesada, o sea, al final quise hacer algo bueno para mi vida, pero resulta que cargo esta maldición que en definitiva muchas veces a las familias las acompañan muchos años. Ujú. Lo que plantea RN y que lo ha planteado a través del diputado, el presidente del partido, Mario Desbordes, Sí, es que se pueda incluir en este acuerdo de emergencia que están entre las distintas bancadas, se puede incluir una ayuda a aquellos que están endeudados con el CAE y que en definitiva hoy día podrían haber sido beneficiarios de la gratuidad si es que se le hubiera aplicado la ley como está ahora. Es decir, que se pueda hacer retroactiva a todos aquellos que pudieran ser beneficiados por esta ley, que son principalmente a los 3 quintiles, las universidades que hoy día tienen gratuidad, y eso obviamente que tiene un costo altísimo, creo que son como 19 millones de dólares, pero, o 1.900 millones, no, son 1.900 millones. sí. No, sí, es Entonces, mucha plata que está es involucrada ahí. mucha plata, es mucha plata. Obviamente que es para evaluarlo, para estudiarlo, pero para no dejarlo de lado. Mira, lo que planteamos también es que después de determinado tiempo en que no puedas pagar, la deuda quede prescrita, para que no te acompañe esta deuda hasta una avanzada edad, que en definitiva es una mochila, como yo te decía, muy pesada. El que puedas pagar, y que hoy día también está implementando, que puedas pagar el 10% de tu sueldo, si recibes el sueldo mínimo, que no pagues nada, Ujú. y si no tienes sueldo, que no pagues absolutamente nada hasta que tengas un sueldo. Es decir, ciertos elementos que van obviamente ayudando a los deudores a poder hacer Sí. mucho más llevadero esto, pero que pueda ser aplicado a aquellos que podrían ser beneficiarios de la gratuidad, y eso tiene que ver con una condonación que obviamente que tiene que ver con la billetera fiscal, pero en definitiva para que se estudie, se evalúe, no se deje de lado, porque es una demanda muy solicitada por los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino que aquellos que ya estudiaron y que en definitiva ya son profesionales, pero que esta deuda los acompaña Exacto. día a día. Vale. Y lo último, una preocupación que tiene la gente, de hecho a mí me han llamado muchas personas preguntándome, yo he tratado de hacer el puente ahí con CGE, con ESVAL, porque han habido problemas de cobro de electricidad y cobro de agua, que han sido excesivos, producto de que, según las empresas, han dicho que sus personas, las personas que van a tomar los estados de estos dos servicios básicos, no han ido, por lo tanto le han hecho un promedio, pero resulta que uno se topa con situaciones, por ejemplo, que una persona que pagaba, no sé, 10.000 pesos, le están cobrando 17, o sea, estamos hablando de que le están cobrando el 70% más en esa cuenta. Hay personas que le han cobrado el 100% del promedio que ellos estaban pagando todos los meses, o sea, pagaban 20.000 y le pasaron a cobrar 40.000. Entonces, muy delicado el tema. ¿Cuál es la respuesta que han tenido ustedes de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Sí, sí. Lo que tú dices es tal cual. Mira, nosotros nos reunimos con el ministro de Energía, con el subsecretario de Energía y con el superintendente para hacerle ver esta situación y que nos diera una explicación. La verdad es que ellos también están muy sorprendidos, principalmente porque lo que se está haciendo es algo que está en la ley, es decir, se aplican los 6 meses promedio anteriores al estado de catástrofe, porque hoy día no se puede tomar lectura de los medidores. Pero lo que está pasando es que mucha gente se está enfrentando o se está encontrando con que las deudas, o sea, el cobro que le están haciendo es un 50 o un 70%, como tú dices, mayor a Exacto. lo que ellos consumían antes. Hay un tema de un saldo de abril, mira, hay una cuestión bien complicada, que la verdad es que es inentendible para la gente, sobre todo en estos momentos impresentables en que la gente está Está más pidiendo que no complicado. le corten los servicios básicos, que no hay luz, que más encima te cobran más de la cuenta y sin ninguna explicación, uno llamando un teléfono que generalmente se demora horas y horas y uno termina más indignado Exacto. de, de, Sí. que antes de llamar. Entonces, lo que hicimos nosotros es decirle, mira, estamos canalizando todos los reclamos y todas las consultas a través de mi página. Yo le estoy diciendo a la gente que me escriba a mi página, Andrés Longton, diputado en Facebook, porque estoy enviándole directamente a la superintendencia. Estamos canalizando los problemas directamente y nos están tratando de resolver todo Perfecto, los me alegro. problemas y están viendo directamente la superintendencia con las empresas. El subsecretario citó a las empresas porque acá es poco claro lo que está pasando, es confuso,
no es entendible y lamentablemente llega en un momento muy complicado para la familia. Así que a toda la gente que tenga problemas, mira, me han escrito 60, 70 personas y hemos ido canalizando sus consultas y su reclamo a través de la superintendencia de manera directa. Ya. Esto fue el acuerdo que tuvimos con el ministro de Energía, así que te paso el dato, Hernán, si es que la gente tiene tiene reclamos, dudas con respecto a su medidor en relación a la cuenta que le cobraron o en relación al promedio que consumían anteriormente, que me escriban a Andrés Longton, diputado. Nosotros le pedimos una serie, algunos antecedentes mínimos, que es el número de cliente o la dirección de la específica del domicilio, el nombre completo, mail y número de teléfono. Perfecto. Para después poder contactarlo a través de la superintendencia y poder ver en qué está su reclamo, que nosotros vamos a poder canalizar directamente. Me parece muy bien. Diputado, bueno, aprovechamos porque hacía rato que no estaba con nosotros, esperemos que se haga... no hablábamos, sí. Sí, y había que aprovechar ahí de conversar bastante. También así como uno hace crítica, también decir que, y lo hemos dicho varias veces, el Parlamento ha estado a la altura, ha estado trabajando mucho para sacar una cantidad enorme de leyes que espero que este ritmo también se quede con ustedes, a lo mejor no tan excesivo como ahora, pero que se quede un ritmo bueno en que se puedan ir resolviendo muy rápidamente los problemas para ir bajando la tensión, porque el estallido social que ocurrió en octubre se paró, y hay que decirlo, por la pandemia. No sé qué hubiese pasado si la pandemia no aparece con el estallido social por el tema de las desigualdades en nuestro país, pero nosotros como país tenemos que salir al rescate todos juntos, y todos juntos vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de la pandemia económica, y respetándonos en nuestras diferencias, diputados, siempre respetándonos nuestras diferencias, y que entendamos que el país es de todos y lo sacamos entre todos. Así que le quiero agradecer estos minutos con H Radio, H Televisión, con 7 plataformas distintas ahí que estamos saliendo ahora en este medio de comunicación. Sí, no, agradecerte, Hernán. Yo sé que se hace a veces dificultoso poder conversar por los tiempos, pero agradecerte, sé que, y aparte el trabajo territorial se ha visto muy mermado porque el tema del coronavirus ha tenido las actividades muy, muy a la baja, y eso y obviamente la lejanía que uno tiene que mantener, principalmente con la gente, nos ha limitado harto la pega territorial, que a mí me encanta. Entonces, ya nos vamos a volver a ver. Hace tiempo que no nos veíamos así cara a cara, así que agradecerte por el contacto. Sé que llovió por ahí la otra vez. Y cayó nieve. Cayó hasta nevando, así que yo me alegré mucho. La verdad es que fue como que respiré hondo y dije, por fin. Sí. Así que muy buena noticia. Esperemos que esta lluvia o este nevazón no sea algo pasajero y que permanezca por lo menos un par de meses para poder aliviar la situación de tantas familias que... Sí, como tú sabes, tenemos de amigo a Gianfranco Marcone, que ahora está en el 13, y hemos estado hablando el martes, estuvimos hablando, el lunes o martes, y le dije, ojalá te equivoques, le dije yo, que no caiga tan poca agua. Y ahora, ¿qué te dijo? Y ahora en los noticiarios, que le ha tocado dar el tiempo en el 13, en todos los noticieros habló de Cabildo, porque también está contento. Fueron 22 milímetros. No, él dice que se viene bien complicado el invierno. O sea, no va a ser ni siquiera un año normal. Pero por lo menos ¿para bien o para mal? No, para mal, pues si no va a ser un año normal es para mal. O sea, él dice... No, porque es que el año normal para nosotros ya es sin lluvia, pues sin ni hablar el año pasado. No, un año normal en agua caída. Pero ahora él ha dicho que los 22 milímetros que cayó ya la mitad de lo que cayó el año pasado. Chuta, qué bueno, ya. Así que por ese lado está bueno. Que caiga, no sé, el año pasado... ¿Dijo que venía más o no? Sí, pero que no lo hagamos ilusiones que esto de la mega sequía continúa, esto del cambio climático continúa, se van a venir dificultades, vamos a tener que cuidar muchísimo el agua, por eso es muy relevante que el Parlamento no deje de lado el tema hídrico. Lo hemos conversado con varios parlamentarios acá, el tema hídrico no se puede dejar de lado porque... Y ojo, que no es la provincia de Petorca, es 7 regiones, diputados, que están con el problema. 7 regiones, sí. 7 regiones. Así que, nada, un abrazo gigante, amigo mío. Un abrazo grande, saludos a todos los auditores. Chao, Hernán. Chao. Cuídate. Vale.
Ahí No está. quedaste peinado. Vale, vale, vale. Ahí estaba el diputado, se lo recibimos en horario que no correspondía porque, bueno, él no podía en la mañana. Así que quiero agradecer infinitamente al parlamentario don Andrés Lonton, que estuvo con nosotros a esta hora acá en la radio, en los parlamentarios al día en H Radio. Al día con los parlamentarios en H Radio 88.3, provincia de Petorca.